Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Marc. Bueno, creo que hay pocas dudas sobre que estemos ante un largo listado de crímenes de guerra, en lo que ha pasado en Bucha. Ya lo veníamos advirtiendo anteriormente, puesto que Rusia, con su invasión, no solamente ha violado el derecho internacional invadiendo un país independiente, un país soberano, sino que también ha incumplido todas las normas básicas en cuanto a tácticas y uso de armas en las guerras y también el derecho internacional humanitario. Desgraciadamente, Bucha se añade a ese largo listado ya. Queda por ver en qué medida es posible que lo que se está recogiendo ahora de información sobre lo que ocurre en cada uno de esos puntos pueda servir mañana para que la Corte Penal Internacional o algún otro organismo internacional de justicia pueda exigir responsabilidades a los que los han perpetrado, pero de momento lo que nos quedamos es con el espanto que provoca la muerte de civiles, de personas desarmadas en esa retirada o redespliegue, mejor dicho, que están llevando a cabo las tropas rusas. Claro, es lo que decía, esto lo hemos descubierto, lo hemos visto cuando las tropas rusas se han retirado, que de esa zona se están retirando. Ahora te preguntaré un poco en qué estrategia puede estar Rusia, pero no hay que descartar que podamos tener muchas más zonas así, muchas más localidades así en Ucrania ahora mismo, donde no sabemos qué ha pasado en los últimos 40 días. Efectivamente, porque hay que recordar que en la zona del Donbass, fundamentalmente, donde ya desde el año 2014 se mueven las milicias separatistas prorrusas, ahí es mucho más difícil poder constatar lo que está ocurriendo en cada una de esas localidades. Y lo que vamos descubriendo, lo que se va comprobando, a partir de lo que ya decíamos de Mariupol, por ejemplo, y Kharkov, es decir, ataques indiscriminados contra población civil, masacres sistemáticas que buscaban, desde el punto de vista ruso, quebrar la voluntad de resistencia de la población ucraniana, intentando de ese modo provocar la rendición por parte del gobierno de Zelensky. Luego lo que hemos ido viendo es que se ha ido incrementando esa apuesta indiscriminada de ataques masivos por parte de las tropas rusas y nos queda por saber efectivamente seguramente mucho de lo que ha ocurrido durante esas últimas semanas y es algo que en muchos casos va a ser difícil o imposible incluso determinar exactamente quién está diciendo la verdad y quién no, porque tenemos que recordar siempre que en mitad de una guerra, la guerra de propaganda también existe y que todos los bandos buscan mejorar, presentar de forma brillante su propio comportamiento y evidentemente mostrar que el enemigo es un cúmulo de maldades y que no hay nada que esté cumpliendo con arreglo al derecho internacional. Seguramente ahí queda tarea por delante también. Hemos escuchado muchas condenas de la comunidad internacional en las últimas horas. No sé si lo que ha pasado en Bucha puede implicar que se dé un paso más en lo poco que queda ya de aplicación de sanciones a Rusia. Efectivamente, lo que tú señalabas ya es, desde mi punto de vista, el principal problema, y es que nos queda poco margen, por decirlo así. Es obvio que se han ido aplicando sanciones que parecían increíbles apenas hace un mes y medio, pero ahora mismo lo que se va comprobando es que ya en el ámbito de las sanciones internacionales, que recordemos, no todo el planeta, sino únicamente los países de la Unión Europea, Estados Unidos y algunos pocos países más, están aplicando contra Rusia unas sanciones que efectivamente están castigando al régimen ruso, también están castigando de forma clara a la población rusa y lo van a hacer cada vez más, pero que se plantea un límite muy próximo ya, porque lo siguiente que podría ser realmente dañino, doloroso para la economía rusa, sería el cerrar completamente las importaciones de gas y de petróleo de Moscú. Y hasta ahora son muy pocos los países que se han atrevido a hacer eso. Lituania lo acaba de hacer, por ejemplo, dentro de los países bálticos, pero si pensamos en Italia, Alemania y muchos otros que dependen de forma muy significativa de ese gas y de ese petróleo ruso, podemos ver como por un lado le estamos financiando la guerra a Putin con 800 millones de dólares que todos los días llegan a sus manos por la venta de ese gas y de ese petróleo, y por otro lado tratamos de imponerle sanciones que le lleven a cambiar el rumbo. De momento esas sanciones no parecen suficientes como para que Moscú cambie el rumbo, y por otro lado en el ámbito militar tampoco parece que estemos dispuestos a ir mucho más allá, una vez que la OTAN ha dejado claro que no va a poner sus soldados en suelo ucraniano para defender ese país, y una vez que hemos dejado claro también que no va a haber zona de exclusión aérea impuesta por la OTAN. Por lo tanto, el margen que queda es apenas, y eso sería en todo caso importante, suministrarle algún tipo de armas de los que está demandando Zelensky, fundamentalmente aviones y sistemas antiaéreos y sistemas contracarros.
Vamos, si te parece, escuchar una de las últimas condenas. Lo acaba de hacer el presidente del Gobierno, había hecho un tuit en las últimas horas, pero ahora en ese foro económico que estábamos viendo que intervenía, ha dicho esto sobre lo que ha pasado en Bucha en las últimas horas. Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y, por tanto, puedan comparecer ante los tribunales, en este caso la Corte Penal Internacional, para hacer frente a esos supuestos casos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o, por qué no decirlo también, de genocidio. Bueno, vamos con la situación en estos momentos. Como decía, esto lo hemos podido ver porque las tropas rusas se están retirando de lo que es el entorno de Kiev. En parte era un compromiso, ¿no?, que había adquirido durante la negociación Rusia, pero ¿cómo hay que interpretar? Es decir, ¿qué movimientos estás viendo por parte del ejército ruso, que en cambio hemos visto cómo sigue actuando en Kharkov, Mariupol, en Mykolaiv, en Odessa mismo? Si me permites, antes de entrar en eso, haría un apunte crítico sobre esas expresiones de muchos gobernantes occidentales, incluyendo el presidente del gobierno español. Lo de todo lo posible, toda la solidaridad, toda la ayuda, la palabra toda creo aquí no encaja, porque toda sería hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Es cierto que se están haciendo cosas, es cierto que se está apoyando a Ucrania, pero no es todo lo que podemos hacer. Luego ahí queda por ver la voluntad política de los gobiernos occidentales hasta dónde llega en defender realmente a Ucrania. En cuanto a lo que está ocurriendo en el terreno, está claro desde mi punto de vista que lo que se está produciendo no es una retirada rusa. Hay que seguir insistiendo en que Putin no va a salir con las manos vacías de Ucrania y todavía le quedan bazas por jugar, desgraciadamente cada vez más problemáticas, más ofensivas. Luego, desde ese punto de vista, entendamos que lo que se está produciendo es un redespliegue o un reposicionamiento. Las tropas que habían intervenido en estas últimas semanas, tanto alrededor de la capital, en Kiev, como en otros lugares, habían llegado a un punto en el que estaban exhaustas, en el que habían perdido ya muchos efectivos. Por lo tanto, lo que se está produciendo, por un lado, es un refresco y un relevo de unidades. Lo que seguramente Putin está buscando es que Bielorrusia finalmente se incorpore al combate junto con las tropas rusas para volver nuevamente al frente. Luego, en ese redespliegue, lo que vamos viendo es que se concentra cada vez más el esfuerzo principal ruso, en términos estrictamente militares, en la región del Donbass. Lo que antes comentabas, Marc, de Odessa, es una señal más de ese intento por parte de Rusia de cerrar la salida al mar para los ucranianos y, por lo tanto, podemos esperar que haya más combates, más bombardeos sistemáticos con fuego artillero y con misiles y cohetes a la espera de que las unidades terrestres hayan sido, como digo, relevadas y refrescadas para volver nuevamente a la ofensiva. Porque como mínimo el objetivo que está buscando en el Donbass Rusia es el control de todo el territorio del Donbass. Y recordemos que en el inicio de la invasión apenas controlaba un tercio de esa zona de unos 53.000 kilómetros cuadrados. Y hoy todavía está muy lejos de poder tener la totalidad del control de esa región. Jesús, como siempre, muchísimas gracias. Encantado, buenos días. Un abrazo.